Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Adriana y a todo el equipo. Estamos nuevamente en este bloque que se llama Hacernos Mejor y un poco para reflexionar sobre nuestra realidad y sobre las cosas que hacen a nuestra vida, porque evidentemente pasamos gran parte de nuestras vidas trabajando, gran parte de nuestra existencia sumidos y sumidas en responsabilidades, y el espacio que nos queda para reflexionarnos a veces es muy poco. Estamos en un momento complejo de nuestro país. Cada vez que hay políticas neoliberales pasan estas cosas. Nos ha pasado con Menem, nos ha pasado con De la Rúa, nos ha pasado con Macri y ahora con Milei, que votamos el discurso más simple de todos. El que te dice, ¿cómo no van a poder solucionar el tema de la inflación? Y sin embargo, cuando les toca gobernar, tampoco lo solucionan. Y te dicen, ¿cómo no van a poder solucionar el tema del endeudamiento? Y resulta que quienes solucionan el tema del endeudamiento externo son los gobiernos populistas, al que le dicen gobierno populista. Recordemos que en la historia reciente de nuestra Argentina, los únicos que cancelaron una deuda, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con los acreedores privados, fue Néstor Kirchner. Y cuando digo Néstor, digo todo el gobierno de Néstor, porque se alineaban todas las políticas en función de un objetivo común. Y ese objetivo tenía un objetivo muy claro, que era la no injerencia de organismos internacionales o de los intereses de Estados Unidos en nuestra política interna. ¿Por qué es importante esto? Es importante que no se metan en nuestra política interna porque ellos, como acreedores, el único interés que los mueve es que nosotros tengamos la guita suficiente para pagarles. Por ende, las recetas son siempre las mismas. Y cuando digo son siempre las mismas, digo, es la forma de dominación que tiene Estados Unidos hacia lo que considera sus colonias, que es el endeudamiento, a través de organismos que fueron creados para eso, que fueron creados para la dominación. No es algo nuevo que se endeude a los países para después condicionarlos políticamente. Los ingleses lo hicieron, los franceses lo hicieron, incluso los españoles lo hicieron. Y el problema es cuando uno no define claramente qué es lo que quiere acá. O, a lo mejor, eso está definido en la Constitución Nacional y no la leen. No se lleva adelante. ¿Por qué? Por intereses propios. Porque todos aquellos quienes quieren tener un ingreso extra o enriquecerse en base a la función pública, buscan la manera de ser súbditos de estos organismos o de estos poderes. Y muchas veces ponen de rodilla a un país entero, a un pueblo entero, con tal de acumular riquezas por atrás, por lo bajo. ¿Esto es corrupción? Sí, claro que es corrupción. Pero esta es la corrupción de la que no se habla. Es la corrupción que además es un acto de traición a la patria. Es prácticamente regalar los recursos de nuestro país a una potencia extranjera. Lo que pasa es que nadie te lo va a decir de este modo. Porque esta forma de dominación que tiene nuestra oligarquía argentina, de dominación hacia adentro y de sumisión hacia afuera, está atravesada y está anclada y está sostenida por la justicia por un lado y por los medios de comunicación por otro. Crean un sentido común en el cual todo lo nacional es malo, entonces hay que darle lugar a lo bueno. Y ahí se produce la apertura, lo que le llaman, que es un eufemismo, todos lo sabemos,
la apertura de la economía. La apertura de la economía es no poner barreras aduaneras. La apertura de la economía es dejar que cualquier empresa de afuera venga a competir de igual a igual con empresas más chicas nuestras. Y ya sabemos lo que pasa. Se terminan fundiendo nuestras empresas. Que todos esos capitales que sacan esas empresas se vuelven a sus casas matrices, se vuelven a sus países de orígenes. Entonces, tenemos dentro de nuestro Producto Bruto Interno, porque son riquezas que supuestamente se generan en el país, mucha guita que no es nuestra, que no está acá. Y sin embargo, nosotros generamos las condiciones para que esa gente pueda generar riquezas, sencillamente pueda venir acá a competir de igual a igual, teniendo muchísimo más capital, y se llevan nuestros recursos. Otra de las formas que han encontrado a lo largo del tiempo fue la privatización de las empresas de servicios públicos, que quedó comprobado con el tiempo, sobre todo después del menemismo, que tampoco funcionaron mejor por ser privadas. Ese es otro de los mitos que tenemos que desterrar. Las empresas privadas no funcionan mejor que lo público y encima no tienen ningún interés en que la población esté satisfecha. La empresa pública tiene ese interés y es importante seguir teniendo empresas públicas en lugares estratégicos, por ejemplo, la energía. Porque si no te pasa lo que pasa cada 2x3 en Buenos Aires con Edenor o Edesur, que se corta la luz y te vuelve a los 3 días, se te pudre la comida y la gente se enoja y corta la calle. Simplemente porque no hacen ninguna inversión. Telecom tampoco invirtió lo que tenía que invertir o lo que se había comprometido a invertir cuando se le dio la concesión. Y esto pasó con Aerolíneas Argentinas, pasó con YPF, pasó con todas las empresas en las que cuando se privatizaron no se invirtió lo suficiente como para mantenerlas como empresa de primera línea, porque terminan compitiendo con las empresas de los países a los cuales se las damos. Entonces a ellos no les conviene, lo que hacen es transferencia de capital, malvenden las herramientas y las maquinarias que tienen esas empresas y van generando toda una situación financiera en la cual esas empresas prácticamente las funden. La realidad es esta, yo no soy economista, tampoco hay que serlo para entender la realidad de nuestro país, que cíclicamente perdemos elecciones y se produce una concentración abrupta, una concentración abismal del capital. ¿Y por qué sucede esto? Porque no tenemos la conciencia social suficiente. Porque en los últimos 20 años encima nos han individualizado. Este proyecto empezó con la dictadura militar, que cada cual se preocupe por sí mismo. El neoliberalismo fue instalado acá, en Argentina, en base a balas, a torturas, a desapariciones, a encarcelamientos. Y hoy por hoy, ese miedo quedó atravesado en nuestra cultura y ese individualismo que después fue exacerbado con el neoliberalismo más salvaje de Menem y compañía, hace que hoy no tengamos una visión de que los recursos de la patria son nuestros. No tengamos una visión de que la política es una herramienta para cambiar el destino de esos recursos y ponerlos al servicio de la gente. No evaluamos seriamente que cada vez que votamos a un candidato de derecha, estamos favoreciendo a los que más tienen y estamos perjudicando a los que menos tienen. Quizá cuando éramos chicos, los que tienen 50 años como yo, o por su espíritu cristiano, o por la militancia de sus padres, todos sabíamos que teníamos que tratar de ayudar a los que menos tenían
y para eso le teníamos que sacar a los que más tenían. Era una visión un tanto Robin Hoodesca. Y hoy perdimos esa conciencia social, ese espíritu crítico que nos permitía y que nos tiene que volver a permitir entender que esta sociedad, para salir adelante, tiene que ser más igualitaria. Esto fue Hacernos Mejor. Nos encontramos la semana que viene.